Buenos días, alumnos y alumnas. Esperamos que este video de fracciones en recta numérica los ayude. Lo hicimos con el profesor Mauricio. ¡Abrazo! Clase de fracciones. Te comento que las clases de fracciones son fracciones impropias. Y te comento que una fracción es impropia cuando el denominador es menor que el numerador. Las fracciones impropias se caracterizan por ser mayor que la unidad, es decir, son mayor que 1. Igualmente encontramos las fracciones propias y decimos que una fracción es propia cuando el denominador es mayor que el numerador. Es lo mismo decir que el numerador es menor que el denominador. Las fracciones propias se caracterizan por ser menor que la unidad, es decir, que están comprendidas entre el 0 y el 1. Y también encontramos las fracciones mixtas o números mixtos. Y te comento que un número mixto es aquel que está comprendido por una parte entera y una parte fraccionaria, la cual la parte fraccionaria corresponde a una fracción propia. ¿Y por qué es una fracción propia? Porque podemos evidenciar que el denominador es mayor que el numerador. Ya teniendo claro cuáles son las clases de fracciones, ahora sí entraré a explicarles cómo ubicar fracciones en la recta numérica. Entonces, vamos a ubicar en la recta numérica 8 quintos. Y podemos evidenciar que 8 quintos es una fracción impropia porque el denominador es menor que el numerador. Esto quiere decir que es mayor que la unidad. Ahora, ¿cómo ubicamos 8 quintos en la recta numérica? Súper sencillo. Lo primero que debemos hacer es elaborar un segmento que vaya desde el 0 hasta el 1. Y este segmento lo debemos dividir en 5 partes iguales, porque recordemos que el denominador nos indica en cuántas partes debemos dividir la unidad. Como el denominador es el número 5, este segmento lo debemos dividir en 5 partes iguales. Entonces decimos 1, 2, 3, 4 y 5. Podemos evidenciar que aún no podemos seleccionar 8. Entonces, elaboramos otro segmento que vaya desde el 1 hasta el 2 y lo dividimos en 5 partes iguales. Entonces decimos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora sí podemos seleccionar 8. Entonces decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta va a ser la ubicación de 8 quintos. Súper fácil, ¿cierto? Ahora vamos a ubicar en la recta numérica 4 novenos. Podemos evidenciar que 4 novenos es una fracción propia porque su denominador es mayor que el numerador. Como es una fracción propia, quiere decir que está comprendida entre el 0 y el 1. Entonces, elaboramos un segmento que vaya desde el 0 hasta el 1. Este segmento lo debemos dividir en 9 partes iguales, porque recordemos que en una fracción el denominador nos indica en cuántas partes debemos dividir la unidad y el numerador nos indica la cantidad de partes que debemos tomar de esa unidad. Entonces dividimos este segmento en 9 partes iguales. Entonces decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. De estos 9 segmentos debemos seleccionar 4. Entonces decimos 1, 2, 3, 4. Esta va a ser la ubicación de la fracción 4 novenos. Súper fácil, ¿cierto? Ahora vamos a ubicar en la recta numérica 3 enteros y 3 cuartos. Este número mixto va a estar comprendido entre la parte entera y el siguiente número, es decir, entre el 3 y el 4. Entonces lo que debemos hacer es elaborar un segmento que vaya desde el 0 al 1, luego uno desde el 1 al 2, desde el 2 al 3 y desde el 3 hasta el 4, porque este número mixto o fracción mixta va a estar comprendida entre el 3 y el 4. Entonces decimos, debemos seleccionar 3 unidades completas. Entonces, 1, 2 y 3.
3/4 la debemos ubicar en el segmento que nos quedó por seleccionar. Es decir, que este segmento lo debemos dividir en 4 partes iguales. Entonces decimos 1, 2, 3 y 4. De estas 4 partes debemos seleccionar 3. Entonces decimos 1, 2 y 3. Esta es la ubicación de 3 enteros y 3/4. Súper fácil, ¿cierto? Ahora vamos a convertir 3 enteros y 3/4 a fracción impropia. Para ello debemos dejar el mismo denominador, que es el número 4. Y para hallar el numerador debemos multiplicar la parte entera con el denominador y sumarle el numerador. Entonces decimos 3 por 4 es igual a 12. Y 12 más 3 es igual a 15. Es decir, que 15 va a corresponder al numerador de la fracción impropia. Es decir, que 15/4 es equivalente a 3 enteros y 3/4. Ahora, ¿cómo ubicamos 15/4 en la recta numérica? Como es una fracción impropia, quiere decir que es mayor que la unidad. Entonces, elaboramos un segmento que vaya desde el 0 hasta el 1. Este segmento lo debemos dividir en 4 partes iguales. Entonces decimos 1, 2, 3 y 4. Como no podemos seleccionar 15, entonces elaboramos otro segmento que vaya desde el 1 hasta el 2. Y lo dividimos en 4 partes iguales. Entonces decimos 1, 2, 3 y 4. Igualmente, aún no podemos seleccionar 15. Entonces, elaboramos otro segmento y lo dividimos en 4 partes iguales. 1, 2, 3 y 4. Aún no podemos seleccionar 15 porque hasta el momento tenemos 12 porciones. Entonces debemos elaborar otro segmento que vaya desde el 3 hasta el 4. Y lo dividimos en 4 partes iguales. Entonces decimos 1, 2, 3 y 4. Ahora sí podemos seleccionar 15 porque tenemos en total 15 porciones. Entonces decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Esta va a ser la ubicación de la fracción 15/4. Súper fácil, ¿cierto? Ahora vamos a ubicar en la recta numérica 6/4. Como esta es una fracción impropia, quiere decir que es mayor que la unidad. Como es mayor que la unidad, lo que debemos hacer es elaborar un segmento que vaya desde el 0 hasta el 1. Este segmento lo debemos dividir en 4 partes iguales. Entonces decimos 1, 2, 3 y 4. Como no podemos seleccionar 6, elaboramos otro segmento que vaya desde el 1 hasta el 2 y lo dividimos en 4 partes iguales. Entonces decimos 1, 2, 3 y 4. Ahora sí podemos seleccionar 6 porque en total tenemos 8 segmentos. Entonces decimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta va a ser la ubicación de 6/4. Te comento que 6/4 la podemos simplificar porque tanto el numerador como el denominador son múltiplos del 2. Y como son múltiplos del 2, los podemos dividir entre él. Entonces decimos 6 dividido 2 es igual a 3. Y 4 dividido 2 es igual a 2. Es decir que 6/4 es equivalente a 3 medios. ¿Por qué? Porque si multiplicamos en diagonal vamos a obtener el mismo resultado. 6 por 2 es igual a 12 y 4 por 3 es igual a 12 y podemos evidenciar que hemos obtenido el mismo resultado. Ahora, 3 medio, como es una fracción impropia, quiere decir que es mayor que la unidad. Entonces, elaboramos un segmento que vaya desde el 0 al 1 y lo debemos dividir en 2 partes iguales. Como no podemos seleccionar 3, entonces elaboramos otro segmento que vaya desde el 1 hasta el 2 y lo dividimos en 2 partes iguales. Ahora sí podemos seleccionar 3, entonces decimos 1, 2 y 3. Esta va a ser la ubicación de 3 medios y podemos evidenciar que ocupa la misma ubicación.
Súper fácil, ¿cierto? Ahora vamos a ubicar en la recta numérica 2 enteros y 1/3. Esta fracción mixta va a estar comprendido entre la parte entera y el número siguiente, es decir, entre el número 2 y el 3. Entonces elaboramos un segmento que vaya desde el 0 al 1, luego un segmento que vaya desde el 1 al 2 y por último uno que vaya desde el 2 al 3, ya que este número mixto o fracción mixta va a estar comprendida entre el 2 y el 3. Entonces, como nos dicen que debemos seleccionar dos partes enteras, entonces decimos 1, 2. 1/3 lo debemos ubicar en el segmento que ha quedado sin seleccionar. Es decir, que este segmento lo debemos dividir en tres partes iguales. Entonces decimos 1, 2 y 3. De estos tres segmentos debemos seleccionar uno. Entonces decimos 1, es decir, que esta va a ser la ubicación de 2 enteros y 1/3. Súper fácil, ¿cierto? Te comento que este número mixto también lo podemos convertir a fracción impropia. Para ello debemos dejar el mismo denominador de la parte fraccionaria, que en este caso es el 3. Para hallar el numerador debemos multiplicar la parte entera con el denominador y ese resultado se lo sumamos al numerador. Entonces decimos 2 por 3 es igual a 6 y 6 más 1 es igual a 7. Es decir, que 7/3 es equivalente a 2 enteros y 1/3. Ahora, ¿cómo ubicamos 7/3 en la recta numérica? Súper fácil. Como es una fracción mayor que la unidad, quiere decir que es mayor que 1, entonces vamos a elaborar un segmento que vaya desde el 0 hasta el 1. Este segmento lo debemos dividir en tres partes iguales. ¿Por qué? Porque recordemos que el denominador nos indica en cuántas partes debemos dividir la unidad y el numerador nos indica la cantidad de partes que debemos tomar de la unidad. Entonces decimos 1, 2 y 3. Como no podemos seleccionar 7, entonces elaboramos otro segmento que vaya desde el 1 hasta el 2 y lo dividimos en tres partes iguales. Entonces decimos 1, 2 y 3. Aún no podemos seleccionar 7 porque hasta el momento tenemos 6 porciones. Entonces elaboramos otro segmento que vaya desde el 2 hasta el 3 y lo dividimos en tres partes iguales. 1, 2 y 3. Ahora sí podemos seleccionar 7. Entonces decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esta va a ser la ubicación de 7/3 y podemos evidenciar que ha ocupado la misma ubicación. Súper fácil, ¿cierto? Ahora vamos a ubicar en la recta numérica 7/10. Podemos evidenciar que es una fracción propia y como es una fracción propia, quiere decir que está comprendida entre el 0 y el 1. Por esa razón vamos a elaborar un segmento que vaya desde el 0 al 1. Este segmento lo debemos dividir en 10 partes iguales. Entonces decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De estos 10 segmentos debemos seleccionar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es decir, que es la ubicación de 7/10. Súper fácil, ¿cierto?